Hay Claro. que ser lo más eficientes y apoyarnos como un verdadero equipo para que entre todos se pueda sacar toda la información que requerimos y no trabajar, si alguien ya está trabajando en eso, pues ya no trabajarlo nosotros. Que aunque seamos equipos diferentes, tengamos como una buena comunicación integral y integrarnos con el equipo y de ver lo que estamos haciendo, desde qué enfoque, para que todos sepamos. Y si ya alguien tenemos algo, si ya no lo haga, ya lo tengo, o yo lo estoy teniendo, yo ya lo estoy trabajando. Entonces ya no lo hagas tú para que no te dediques a otras cosas que te faltan y que no se pierda el tiempo, porque no es cualquier cosa, eso es un mundo de trabajo, maestra. Muy laborioso. Por ejemplo, en el caso de formación de investigadores, Ricardo y yo hemos avanzado en el directorio de programas de posgrados en educación eh, que se ofertan en Zacatecas. Lo que nos falta es contar con el contenido de los programas. Tenemos los nombres, tenemos el listado, incluso basados en un avance, en una aportación que hizo Efraín en 2016, Efraín Soto Bañuelos, y otros que se han desaparecido, que se han modificado, etcétera, pero nos hace falta eso para poder ubicar en lo que se hace en los grupos, perdón, en formación de investigadores, para poderlo compartir con donde está de las instituciones que producen conocimiento educativo. Todo tenemos la necesidad de compartir todo todos, ¿verdad? Y entonces a lo mejor nos veríamos en la necesidad, Ricardo, de generar ¿cómo se llama eso? Un Dropbox o otra cosa para que podamos tener acceso a la información, que la información que vayamos logrando la vayamos subiendo a un Dropbox en el que los coordinadores de cada una de las subáreas podamos recuperar la información y también depositar lo que nosotros tengamos. Y entonces ahí necesitaríamos organizar por carpetas, la carpeta de cada subárea y lo que va subiendo cada quien. Y que luego tengamos cada uno de nosotros la posibilidad de accesar a la información, utilizarla y también subir la propia. Esto es algo, es una condición sine qua non, podremos hacer equipos de trabajo. ¿Sí? Yo creo que eso sería muy bueno, maestra, porque a veces la información no es tan sencillo de rescatarla o no coincide. Por ejemplo, las instituciones a lo mejor ahorita en este tiempo se han dado espacios para subir sus programas, pero si ustedes los piden en la SEC, ellos no se dan cuenta a veces si está actualizado, si no está actualizado, inclusive si ya no se está ofertando esos programas donde decían que se estaban ofertando. Fue lo que yo me di cuenta con las instituciones que tienen REBOE, que me las facilitó la ACE. Entonces, sería muy bueno que estuviéramos informándonos de todo eso, porque sí es necesario, de que a veces en teoría creemos que está ahí, pero la realidad es otra. Entonces, para que pudiéramos empatar las cuestiones que vienen, que aparentemente están ahí como información y la realidad existente. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo perciben esto? Incluso nuestras carpetas deben contener nuestro protocolo de la subárea. Breve, como lo consideren, pero que ubique lo que vamos a hacer para que quienes estemos revisando o incursionando en esa información, podamos decir, yo te aporto tal cosa, ya la tengo, y ahí va, y se sube, ¿sí? De tal forma que esto se convierta verdaderamente en un trabajo en red, en el que salgamos todos enriquecidos para lograr la meta y, como dice la doctora Llamas, pues no trabajar doble o triple, ¿no? Ricardo, ¿cómo ve?
Bueno, pues, pues sí sería importante en lo que a mí me corresponde tener por ahí un espacio de acceso a la información para, como dice la doctora, no estar repitiendo trabajos. No sé qué tanta transparencia tienen que tener con esto o qué tan protegidos tienen que estar los datos, pero una opción justamente puede ser en la misma página tener como un espacio de avance donde todos tengamos acceso. Más no sé qué, dependiendo de los lineamientos, qué tan seguro sería, porque al colocarlo en la página, pues tendría acceso todo el mundo. No sé ahí qué opinen. Su micrófono es. Eso es lo que hay que ver, Ricardo, y los que saben tendrán que apoyarnos en esto. Carlita también está muy enterada de esto y yo hablo de un Dropbox porque es lo que conozco, pero quizá haya otras formas de salvaguardar la información. Es decir, la información que se genere es para que esta red trabaje, ¿sí? Y los productos que resulten de ello, eso sí están para la publicación a todo el que quiera revisar, ¿no? Pero las herramientas de trabajo, pues son de la gente que está trabajando. Ya el producto, pues ese sí ya lo podemos cacaraquear en las fechas que correspondan, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Bien, bien. Hasta ahí vamos entonces. Bueno, lo siguiente, Maestra, Ricardo. Sí, yo sí. quiero comentar algo. Bueno, yo quisiera saber hasta dónde conviene, ahorita que están los 6 coordinadores de las 6 subáreas, que se visualizara esta reestructuración que propone el IA en términos de que nos permita hacer un mejor trabajo. Es decir, yo lo visualizo, díganme si más o menos estamos coincidiendo. Yo visualizo, por ejemplo, que en el caso de distribución del conocimiento educativo, no hay, yo no lo sé, Carla nos podrá decir mejor, pero yo visualizo que no hay mucha modificación, es decir, básicamente contiene lo que ya ellos estaban haciendo. Ellos estaban haciendo uso y distribución del conocimiento, se modifica un poquito el nombre, pero básicamente se pide que hagan lo mismo. No lo sé si hay cambios, porque no estoy en esa subárea. Pero donde sí veo modificaciones o más ajustes es en la línea que el IA llama condiciones institucionales de la investigación educativa y agentes, grupos y redes de investigación. Es decir, por ejemplo, en agentes, grupos y redes de investigación, yo veo 2 subáreas de las que nosotros teníamos organizadas. Yo veo que ahí está formación de investigadores y veo que está la de agentes, comunidades y redes, me parece que así la llamamos, que es propiamente la de Irma y la de Marce, ¿verdad? Y en la de condiciones institucionales, yo veo que está condiciones institucionales y políticas educativas. No lo sé si alcanzamos a visualizar esta misma idea, salvo los que la están conduciendo, porque son los que tienen más conocimiento. Y yo veo, por ejemplo, los que estábamos en epistemología y métodos, yo visualizo que antes nosotros teníamos como 2 de las dimensiones que ahora se están planteando. Es decir, antes eran 2 dimensiones y ahora son 5. Entonces, ¿hasta dónde convendría reestructurar la forma que tenemos propuesta en la red 10 aquí con nosotros y decir, ahora no nos vamos a llamar formación de investigadores, por ejemplo, ahora nos vamos a llamar agentes, grupos y redes y en conjunto con los que antes eran agentes, comunidades y redes, vamos a trabajar toda esa línea. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Que se juntaran esas 2 subáreas en una línea y las otras 2 subáreas, la de políticas y la de condiciones institucionales, en otra línea. Carla mantiene su línea y epistemologías amplía su línea. Es decir, ya no solamente va a trabajar epistemologías y métodos, ahora va a trabajar epistemologías, métodos, la teoría, la dimensión sociohistórica
y la dimensión de la práctica de investigación. Es decir, no sé hasta dónde esto nos permitiera como reorganizarnos en términos de que pudiéramos empatar con el trabajo nacional, con la propuesta nacional. Yo creo que no nos mueve mucho, pero ustedes, ahorita que están los 6 coordinadores de su área, que se pudiera valorar esta idea. La otra cosa que también quisiera mencionar es que de acuerdo con la diapositiva, bueno, aquí no se puede notar muy bien porque se pierden los colores, pero vemos 2 tonos, vemos un tono más oscuro y uno más claro. Entonces, la explicación de estos 2 tonos es el tipo de trabajo que está demandando la actividad. Es decir, los tonos más oscuros demandan un tipo de trabajo más analítico, más de análisis de los textos. Y el color más claro demanda un trabajo más práctico, más de diseñar instrumentos, de aplicar de instrumentos, de recuperar, más de campo, así lo visualizo yo. Y el más oscurito es un poquito como tener los datos, la información y hacer los análisis correspondientes. Mire que ya tocó un punto importante. Es decir, que sepamos pues qué tipo de trabajo sin proponérselo, Angélica, me parece que ya tocó un punto que va más adelante, que dio un paso adelante usted, y me parece muy importante eso, porque justamente la primera fase de trabajo como diagnóstico corresponde a una actividad eminentemente o mayormente descriptiva. Lo que nosotros estamos comenzando a hacer con toda la recuperación de la información, sin antes tener los instrumentos que ahorita los vamos a comentar, pero lo que planteamos en nuestra metodología de trabajo, en el plan, el protocolo que hemos elaborado, a lo que nos lleva primeramente es a una fase descriptiva. Y eso es la base fundamental, ahora sí que los cimientos para poder entrarle a los estados del conocimiento. Para esto, ¿qué necesitamos? Un análisis desde categorías que están presentes en este esquema que nos plantea Lía. Es decir, toda la información de la fase descriptiva que nosotros podamos lograr, digamos, de aquí a diciembre, así, de aquí a diciembre, que tengamos toda la recuperación de información, toda la elaboración de las tareas que nos planteamos en la metodología, toda la recuperación de la información con los instrumentos que cada uno de nosotros elaboró, o la base de datos que logró en nuestro caso de formación de investigadores, todo eso lo vamos a describir. Eso es una primera parte. La segunda parte, que sería de enero a abril, lo trabajaríamos ya como un análisis desde marcos referenciales, desde la teoría que nosotros nos vamos a proponer, pero atendiendo esta integración que nos plantea Lía en el esquema general. Y esa es la segunda parte, que es el análisis de todos los datos que podamos aportar. Y ahí es donde nos integramos. Yo creo que en este momento lo que corresponde es ponernos de acuerdo con los equipos para ver qué más hacemos de esos otros apartados que están en las columnas de las líneas de investigación, cómo nos incorporamos acá internamente para lograr esa primera parte descriptiva y luego ver esto que también lo podamos comentar con Lía para ver si hay lineamientos teóricos o epistemológicos a los que nos tengamos que ceñir, o bien para los diagnósticos vamos a seguir libres y podemos analizar lo que nosotros consideremos, y a lo mejor para los estados del conocimiento vamos a tener algunos lineamientos epistemológicos o teóricos o conceptuales, como se llamen, ¿no? Y cómo articularnos. Creo que esta reunión previa tiene que ver con que pues, nos pongamos ahorita, como nos conectemos a este trabajo, que de repente dejamos porque andamos en 20 cosas, pero que para pasado mañana tengamos muchas más dudas o muchas más certezas que podamos plantear desde sus equipos de trabajo. Entonces, lo que sigue de aquí, de hoy, es una plática, una llamadita virtual o como sea,
con sus equipos de trabajo para poder llegar al jueves con estas inquietudes. Y pues tiene razón, Angélica, eso es lo que tenemos que considerar. ¿A qué nos vamos a comprometer? ¿A quedarnos en los diagnósticos y es válido? ¿O bien cómo vamos a contribuir a los estados del conocimiento? ¿Cómo vamos a dar el salto a ese análisis de la información que recuperemos? ¿Cómo ven? Ya se quedaron muy pensativos. No, pues, maestra, yo creo que para lo de lo que es el diagnóstico, pues hasta nuestros propios instrumentos y lo que hemos trabajado nos va a servir y nosotros tenemos ya una línea porque desde un principio decidimos que estamos interesados en todo lo que es investigación y aquí para los estados del conocimiento, pues adaptarnos a los lineamientos, si no, no podríamos formar parte de un todo nacional. Tenemos que estar bajo las mismas normas para poder estar con ellos, estar dentro de lo que ellos requieren. Por eso nos están mandando estos instrumentos para que los revisemos, para que veamos, porque pues con eso nos van a unificar, pero lo demás que teníamos, pues yo creo que también hay que seguirlo trabajando porque es parte de lo que en realidad nosotros habíamos querido empezar a trabajar para conocer el diagnóstico estatal. Pero no sé mis demás amigos y compañeros qué opinen. Bueno, pido la palabra. Me parece muy interesante, bueno, esta propuesta. A mí en particular, sí, no hay mucho cambio en nuestra línea, aunque sí lo hay. Veo, por ejemplo, usos y distribución del conocimiento, o sea, usos iba con distribución del conocimiento, ahora lo separa. A mí me gustaría también, no sé si, o Marce, si ya lo sepa, me gustaría ver por qué lo pensó así ahora Lía. Eso es importante porque entonces nosotros podremos ir direccionando, o sea, cambiando la vela a donde nos está guiando esto. ¿Por qué pensó Lía en separar el uso de la investigación? Que ya lo habíamos planteado nosotros también en el colectivo. Sí lo pensamos así, porque es que el uso es una cosa, vamos sacando lo que es la distribución, difusión, divulgación, diseminación. Nosotros ahí le agregamos comunicación de la ciencia, comunicación de la investigación educativa, y lo que sí me parece también, o sea, eso me gustaría, bueno, primero eso me gustaría conocer o a lo mejor tiene una explicación, que supongo que sí la tiene Lía, sobre por qué hizo esta separación ya así en estos términos, en este esquema. Y segundo, me gustaría que me platicara un poquito más sobre esto del repositorio, porque ahora, al parecer, o sea, esto no lo habíamos contemplado de que, no sé, quieren que, por ejemplo, si un maestro publicó un artículo, entonces se haga un repositorio con todas las publicaciones de los profesores, las notas periodísticas, los podcasts, porque sí, eso sí me parece un poquito que va a ser muy laborioso porque hemos detectado investigadores que pues tienen mucho material y entonces, ¿dónde vamos a dejar este material? ¿Cómo quieren este repositorio? ¿O solamente va a ser con el cuestionario o con la base de datos que ellos ya tienen, Marce? Con esto que ya lo vimos, donde les piden a cada investigador subir sus producciones, ahí, pues a lo mejor pienso que así es, ¿no? O sea, darles ese instrumento y ahí mismo te decía que si podías subir tal documento. No sé si sea así o si nosotros vamos a ir dejándolos así como en carpetas, como evidencias de lo que vamos encontrando con los profesores. Entonces vamos a ir metiéndolo así como en carpetas de artículos de divulgación, no sé, podcast, programas de televisión, cuestiones de ese tipo, ¿no? Pues eso sí me gustaría escucharlo, o sea, ¿para qué? Para que nos aclarara un poquito más y a lo mejor en voz de Lía, porque a lo mejor tiene esto ya así más claro cómo lo fue pensando, ¿sí? Y bueno, esas eran mis ideas en cuanto al... Por lo demás, me parece que, bueno, sí hubo algunos cambios, pero estoy de acuerdo con Angélica de que se pueden
se pueden juntar dos subáreas, que no le veo ningún problema. Al contrario, yo creo que, como les decía, es enfocar o cambiar así, acomodar la vela del barco para ir hacia el rumbo que se quiere, ¿no? Bueno, yo así lo veo y bueno, ¿cómo ves? Sí, Carlita, muchas gracias. Miren, precisamente en uno de los documentos, en el de lineamientos de características generales y alcances de los estados del conocimiento 2012-2021, ahí aparece como en el segundo Congreso Nacional, un poco los datos históricos, se define que se elaborara el estado del conocimiento. Y ahí dice qué se hizo en los 80s, qué se hizo en los 90s, qué sucedió en la fecha de 2002-2011. ¿Cuál es el plus ahora? Acuérdense que quien determina esta tarea es el COMIE, que es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que es la máxima autoridad para definir los rumbos, y precisamente esta década aumenta una área del conocimiento. Y nosotros en la década pasada éramos el área 11, ahora somos el área 3. No significa que sea más importante que otras. Sin embargo, son esas dinámicas que van apareciendo en los acuerdos que se tienen en los grupos o en los consejos que están encargados de cada una de las áreas de investigación en el COMIE. Y entonces, lo que se señala, nada más leo textual, 5 líneas o 4, nada más. El plus del 2012-2021 es que la colección de los estados del conocimiento tiene, entre otras cosas, la singularidad de que su elaboración estará enmarcada por el reglamento de áreas temáticas. En los estados del conocimiento anteriores no había reglamentos. Ahora ya tenemos reglamentos. Y se aprobó en 2018. Y en el capítulo 5, bla, 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 lo que señala ahí, dice, el reglamento plantea en lo general algunas rutas organizativas para efectuar esta tarea. Entonces, en parte de ahí viene que aparezcan rutas organizativas para que no aparezcan los apartados separados. Así lo hicimos en la década pasada. Esto corresponde a formación de investigadores. Esto corresponde a políticas y financiamiento. Y esto corresponde a no sé qué. Pero curiosamente, las conclusiones no llegaban a integrarse. Entonces, quedaba incluso una descripción, una narración de cómo estaban las cosas. Si no, revisen los documentos de las fotocopias que les entregamos el año pasado y vean cómo se describe. No hay un análisis. A pesar de que vienen una gran cantidad de fuentes, de información, de fuentes que demarcan incluso tendencias teóricas y epistemológicas o conceptuales, no viene un análisis, digamos, por cada área de investigación. Cada subárea trabajó aparte. Entonces, en buena medida, Carla, creo que esto tiene que ver con una integración más global, digámoslo así, del conocimiento, a reserva de que el IA de viva voz y desde las discusiones que han hecho en las 800 reuniones que han tenido los comités de cada una de las áreas de investigación, nos dé la información, ¿no? Y creo que en eso tendremos que poner mucha atención porque de eso depende la forma de organizarnos para hacer este trabajo. ¿Sí? Gracias, Carla, por tu pregunta, por tu comentario, mejor dicho. Marce, bueno, yo aquí les comento a mis compañeros y a ti, otra preocupación que yo tengo es el contexto en el que estamos viviendo. Veo, por ejemplo, que muchos profesores, bueno, ahorita yo creo que la mayoría de ustedes, bueno, nosotros en la universidad sí lo estamos viendo o viviendo esta situación de que están solicitando muchísimos trabajos en línea a los profesores, muchas cosas burocráticas, bueno, ustedes lo saben también, me imagino que también en la normal y en otras escuelas o instituciones. A mí mi preocupación es que al estar los profesores, por ejemplo, nosotros que tenemos que a lo mejor que nos respondan un instrumento, esto para los estados del conocimiento, Marce, que los profesores tengan que contestar, por ejemplo,
este instrumento donde tengan que subir sus materiales y demás, pues a veces yo llegué a ver a unos compañeros incluso ya agotados, desgastados por todos los materiales que estaban subiendo en plataforma, por todo esto virtual. Y yo pienso que, bueno, no sé, ¿verdad? No sé cómo se vayan a dar las cosas, hay que ser positivos. Pero también hay que tener ese factor en cuenta. El contexto en el que estamos viviendo puede también girar o virar algunas cosas para no estresar. O sea, lo comento desde ahorita porque, bueno, yo lo veo esto incluso con los investigadores, porque hemos estado en reuniones, hemos estado en sesiones, seminarios, y es la voz a veces de ellos o los discursos. Entonces, yo me pongo a pensar, híjole, ¿y yo qué voy a llegar con alguno de ellos a decirle, a ver, pásame tu producción, o mira, es esto, me va a mandar por un tubo, es decir, oye, ya tanto, pero, o también depende de lo que a veces tú llegas a platicar y te están, muchos de ellos también están viviendo cosas de esto de la pandemia, que dicen, pues a mí primero me importa como la salud y luego lo demás. Entonces, bueno, yo solamente quiero comentar que tengamos en cuenta este contexto en el que estamos viviendo, no desanimarnos, porque a veces sí como que nos desanimamos hasta cuando escuchamos, ¿verdad?, de que algunos se desaniman de nuestros propios equipos y pues seguirnos motivando entre todos, ahora sí que entre todos, y tener en cuenta este contexto, porque de ahí, Marcia, a lo mejor mi pregunta, no sé si esto continúa, a lo mejor se puede dar un poquito de más tiempo para los estados del conocimiento. ¿No lo plantearon en una reunión así? ¿O no visualizaron esto o no lo han platicado? Pero me imagino que puede haber, ¿no? Porque a lo mejor no es lo mismo que yo vea a mis compañeros ahí, que más o menos les diga, a que a veces los tenga que convencer por vía virtual. O sea, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Por la cercanía que a veces tenemos en las instituciones, de buscarlos, de encontrarlos, y que a veces es más fácil, pero bueno, no sé si ya lo platicaron esto, Marce, o tienen otra fecha tentativa de entrega ante esta situación del contexto que vivimos. Bien, gracias, Carla. Era lo que les comentaba. Cuando nosotros leímos en la reunión virtual anterior la convocatoria para los estados del conocimiento de COMIE, hay un apartado por ahí que decía, la actividad general para las actividades, para entregar esto, la convocatoria en junio del 2021. La emisión de la convocatoria para elegir a los representantes del área también en junio del 2020, en junio de 2020, perdón, 2020. La elección de representantes de áreas temáticas 2020. Las reuniones periódicas de la coordinación de septiembre de 2020 a diciembre de 2022. Esto se va así. Bueno, cuando vimos estas fechas en el documento fue cuando yo les digo que nos entusiasmamos, y Angélica no me dejará mentir, y la doctora Llamas también, que nos entusiasmamos porque dijimos, en lugar de tener un año, vamos a tener 2, pero no es así. Nuestra actividad será de este mes, de septiembre, de agosto a diciembre, para nuestros instrumentos, el protocolo, aplicar instrumentos, etcétera, etcétera, y luego de enero a abril ya tener avances. La idea es que esos avances que tengamos ya tengan una primer dictaminación para participar en el Congreso. ¿Y eso qué implica? Pues que ya tienen luz verde para ser aceptados en digamos que en las dimensiones, en las líneas, en las áreas de investigación que se plantean desde el esquema general. Y ya están revisados y ya están, digamos que con luz verde para que puedan ser partícipes de las publicaciones estatales o nacionales por estados, o bien ya elaborar la síntesis para los estados del conocimiento. Recuerden ustedes que hablábamos de esto. En nuestra área 3 de la investigación educativa, que el espacio son para todo el documento nacional 800 cuartillas. Si estamos hablando de
pongan ustedes 20 estados de la República que participen en los estados del conocimiento, divídanlo de a cómo nos tocan, de cuántas cuartillas. Y luego, de esas cuartillas, si nosotros pensamos en 4 grandes líneas de investigación, ya no pensamos en las subáreas, sino solo en 4. ¿Cuántas cuartillas tenemos que hacer? Entonces, si, por ejemplo, con Carla, 10, ¿verdad? Si, por ejemplo, con Carla, ya tienen ellas, en su equipo, tienen ellos, perdón, una ponencia, un artículo y un capítulo de libro. De ahí ya estamos hablando, cuando menos, de 80 cuartillas. De esas 80 cuartillas, para los estados del conocimiento, solamente tendríamos que presentar 10, pero 10 del estado. ¿Sí? Entonces, vean ustedes el trabajo que todavía se espera de abril, cuando nosotros ya tengamos la descripción y un poco ya el análisis,